El cuentacuentos de Hans Christian Andersen. No hay nadie en este mundo que conozca tantos cuentos como el cuentacuentos. Sí, señor, él sí que sabe contar cuentos maravillosos de verdad. El cuentacuentos llega por la noche, cuando los niños están sentados a la mesa o tal vez en sus sillitas. Sube las escaleras de puntillas y sin hacer nada de ruido, abre la puerta despacito y luego les rocía los ojos con un finísimo polvo de estrellas. Los niños no lo ven porque apenas si pueden mantener los ojos abiertos. El cuentacuentos se acerca en silencio a sus espaldas, les sopla suavemente en la nuca y a los niños les entra el sueño. El cuentacuentos no les hace ningún daño, es bueno con los niños. Solo quiere que estén tranquilos y es mucho más fácil que estén tranquilos cuando ya los han acostado. Y quiere que estén tranquilos para poder contarle cuentos. Cuando los niños ya se han dormido, el cuentacuentos se sienta en sus camas. Lleva un traje precioso y un abrigo de seda. Pero no puedo deciros de qué color es, porque a veces parece verde o rojo o azul, dependiendo de hacia dónde se mueva. El cuentacuentos lleva un paraguas bajo el brazo. Uno tiene estampas y lo sostiene encima de los niños buenos para hacerles soñar sueños maravillosos durante toda la noche. El otro no lleva ni el dibujo más pequeñito. El cuentacuentos sostiene ese encima de los niños traviesos, que entonces se duermen profundamente y cuando se despiertan por la mañana, resulta que no han soñado nada de nada. En fin, oigamos ahora los cuentos que una vez le contó a un niño pequeño que se llamaba Hjalmar. El cuentacuentos fue a ver a Hjalmar cada día durante una semana entera y le contó unos cuentos de lo mejorcito. Y fueron 7 cuentos en total, porque 7 son los días de la semana. Lunes. Vamos a ver, dijo el cuentacuentos, una noche después de haber acostado a Hjalmar. Voy a ponerte esto un poco más bonito. Y de las flores de las macetas crecieron y se convirtieron en altos árboles de largas ramas que recorrían el techo y bajaban por las paredes. Y tan grande fue el cambio que la habitación entera parecía el interior de un precioso bosquecillo. Las ramas estaban cubiertas de hermosas flores que tenían un aroma maravilloso. Y si te comías una, sabía más dulce que la mermelada. Entre las ramas brillaban frutos dorados y de ellas colgaban también bizcochos rellenos de chocolate. Era un espectáculo maravilloso, pero en ese mismo instante se oyeron unos tristes lamentos en el cajón de la mesa en la que Hjalmar había guardado los libros del colegio. ¿Qué pasa aquí?, preguntó el cuentacuentos, y se fue hasta la mesa y abrió el cajón. Era la pizarrita de Hjalmar la que hacía tanto ruido. Uno de los números de la suma estaba mal, y los demás números no paraban de empujarse y estrujarse hasta que la pizarra entera pareció estar a punto de hacerse pedazos. La tiza saltaba, daba brincos de un lado a otro, como un potrillo atado a su correa. Estaba intentando corregir la suma, pero no podía. Del cuaderno de ejercicios de Hjalmar salían aún más lamentos, y el ruido era triste de verdad. Cada página tenía una letra mayúscula y una letra minúscula escritas encima. Eran ejemplos de que había que copiar en fila. Había otras letras cerca de las elegantes y se pensaban que parecían iguales. Pero esas letras las había escrito Hjalmar y estaban tiradas por todas partes, como si se hubieran tropezado y caído sobre la línea, en lugar de quedarse de pie como es debido. Fijaos, así es como hay que quedarse, decían las letras elegantes del cuaderno. Hay que inclinarse así, con un movimiento bonito.
Ojalá pudiéramos, decían las letras que había escrito Hjalmar, pero nos sentimos tan maluchas que no podemos. En ese caso, os daré una medicina para poneros buenas, dijo el cuentacuentos. No, no, gritaron las letras que enseguida se pusieron bien derechas. En fin, ya veo que esta noche no vamos a poder contar ningún cuento, dijo el cuentacuentos. Más me vale darles un poco de entrenamiento a esas letras. 1, 2, 1, 2, les gritó, entrenando a las letras hasta que se estiraron cuanto pueden estirarse las letras en un cuaderno. Sin embargo, cuando Hjalmar las fue a mirar por la mañana, después de que se marchara el cuentacuentos, seguían igual de mal que siempre. Martes. Nada más acostarse Hjalmar, el cuentacuentos tocó todos los muebles de la habitación con su varita mágica, y hete aquí que se pusieron a hablar. Todos hablaban de sí mismos, salvo la escupidera, que se quedó callada. Ojalá no fuesen tan vanidosos, se dijo. Venga a charlotear siempre de sí mismos y sin pararse nunca a pensar en mí. Y la pobre se quedaba humildemente en un rincón, dejando que la gente la escupiera dentro. Sobre la cómoda había un gran cuadro con marco dorado. Era un paisaje, un cuadro en el que se veían altos árboles de mucha edad, flores que crecían entre la hierba y un gran río que serpenteaba por el bosque y pasaba junto a muchos castillos en su camino hacia el mar abierto. El cuentacuentos dirigió su varita mágica hacia la pintura y los pájaros del cuadro cantaron. Las ramas de los árboles se balancearon y las nubes recorrieron el cielo. Fijaos que hasta se podía ver sus sombras atravesando el paisaje. Entonces, el cuentacuentos levantó al pequeño Hjalmar hasta el marco del cuadro, y Hjalmar trepó y entró dentro del cuadro y se quedó allí de pie entre la alta hierba. El sol lo iluminaba a través de las ramas de los árboles. Hjalmar echó a correr hacia el río y se metió en un bote. Lo habían pintado de blanco y rojo y las velas brillaban como la plata. 6 cisnes con coronas doradas alrededor del cuello y brillantes estrellas azules sobre la cabeza comenzaron a tirar del bote entre los verdes bosques. Entonces los árboles se pusieron a narrarle cuentos de ladrones y de brujas, mientras las flores les hablaban de pequeños y preciosos duendes y de las historias que las mariposas le habían contado a ellas. Unos peces maravillosos con escamas de oro y de plata nadaban detrás del bote. De cuando en cuando daban un salto y se les oía chapotear en el agua. Largas filas de pájaros rojos y azules, grandes y pequeños, volaban detrás de ellos. Los mosquitos danzaban en medio del aire y el abejorro zumbaba. Todos querían seguir a Hjalmar y todos tenían historias que contar. Menuda travesía naval. A veces los bosques eran densos y oscuros. A veces se convertían en jardines maravillosos llenos de árboles y de sol, con enormes castillos de mármol y cristal. Las princesas salían a los balcones y eran como niñas a las que Hjalmar conocía bien y con las que les gustaba jugar. Además, extendían la mano sosteniendo los mejores cerditos de caramelo del mundo. Hjalmar cogía un extremo del cerdito al pasar navegando junto a ellas, mientras las princesas se agarraban con fuerza al otro extremo. Y así los dos se quedaban con un trocito, pero a las princesas les tocaba la mitad más pequeña del cerdito de caramelo y a Hjalmar la más grande. Además, habían principitos haciendo guardia en las puertas de los castillos, con su espada dorada al hombro, y al pasar Hjalmar le iban lanzando regaliz y soldaditos de plomo. Eran príncipes de verdad, no os vayáis a creer.
Hjalmar siguió navegando, y a veces parecía que el bote atravesaba bosques y a veces que atravesaba grandes salones o incluso ciudades. Pasó por la ciudad en la que vivía la señora que lo había cuidado de pequeño. La mujer quería mucho a Hjalmar y por eso lo saludó y le cantó una cancioncilla que había hecho ella sola y que le había enviado a Hjalmar. A menudo pienso en ti, niño de mi alma, niño del alma mía. Besarte la cara, la frente tan calma, las mejillas eran mi mayor alegría. Compartí tus risas, te oí decir las letras, mas luego te dije adiós, que el Señor te guarda aquí en la tierra, ángel de mi corazón. Y los pájaros cantaban y las flores danzaban sobre sus tallos, y los viejos árboles meneaban la cabeza como si el cuentacuentos les estuviese contando cuentos a ellos también. Miércoles. Fuera, la lluvia caía a cántaros. Hjalmar la oía en sueños, y cuando el cuentacuentos abrió la ventana, el agua llegaba hasta el alféizar. La inundación era tan grande que casi se formó un lago, y junto a la casa se habían echado las amarras de un barco espléndido. ¿Te gustaría venir a navegar, pequeño Hjalmar?, preguntó el cuentacuentos. Podrías partir esta noche hacia países extranjeros y estar de vuelta al llegar la mañana. Y al instante Hjalmar se encontró en el barco maravilloso, vestido con su mejor traje de domingo. Y el tiempo aclaró de inmediato. Entonces echaron a navegar por las calles, viraron al llegar a la iglesia y pronto se hallaron en mar abierto. Siguieron navegando sin parar hasta que ya ni podían ver la costa. Y fue entonces cuando divisaron una bandada de cigüeñas que se alejaban camino de los países más cálidos. Las cigüeñas volaban en fila india y todas ellas llevaban ya mucho tiempo de vuelo. Había una que, de tan cansada como estaba, casi no podía seguir batiendo las alas. Era la última de la fila y enseguida comenzó a quedarse muy rezagada. Por fin empezó a perder altura, cada vez más manteniendo las alas extendidas. Trató de batirlas unas pocas veces, pero ya no le quedaban fuerzas. Tocó con las patas el mástil del barco, cayó a lo largo de la vela y aterrizó en cubierta. El grumete la recogió y la puso en el corral, junto a las gallinas, los patos y los pavos. La pobre cigüeña se quedó en medio de aquellas aves, sintiéndose muy alicaída. «Fijaos qué pájaro más gracioso», dijeron las gallinas. Y el pavo se hinchó cuanto pudo y le preguntó a la cigüeña cómo se llamaba, mientras los patos andaban torpemente de un lado a otro y se daban empujoncitos al grito de «cuac, cuac». La cigüeña les habló de las cálidas tierras africanas y de las pirámides y del avestruz que corre por el desierto como si fuera un caballo salvaje. Pero los patos eran incapaces de comprender una sola palabra. Siguieron dándose empujoncitos sin parar de graznar su cuac, cuac, que en realidad quería decir «¿Verdad que es tonta? ¿Verdad que es tonta?» «Por supuesto que lo es», glugluteó el pavo. La cigüeña no contestó, pero siguió pensando en África. «Menudo par de patas más elegantes que tienes», dijo el pavo. «¿A cuánto te ha costado el metro?» «Cuac, cuac, cuac», comentaron los patos con risa boba. Pero la cigüeña hizo como que no los había oído. «Pues sí», dijo el pavo, «también te podías haber unido a las risas. O sea, que no miras a decir que no era gracioso. O a lo mejor va a resultar que no te ha parecido todo lo elegante que te mereces. Así que no eres de las que saben aceptar una buena broma, ya veo. Bueno, sigamos divirtiéndonos nosotros».
Y las gallinas procrearon y los patos graznaron porque se creían graciosísimos. Pero Hjalmar se acercó al corral, abrió la puerta y llamó a la cigüeña, que salió dando saltitos a cubierta. Ahora ya se sentía descansada y le hizo un gesto con la cabeza a Hjalmar, como si quisiera darle las gracias. Entonces extendió las alas y salió volando hacia los países cálidos, mientras las gallinas clocleaban y los patos graznaban y el pavo se le ponía toda la cara de un rojo encendido. Como no os andéis con más cuidado, mañana mismo os pondremos en la sopa, dijo Hjalmar, y al momento siguiente se despertó en su cama de siempre. Qué travesía más maravillosa había hecho aquella noche gracias al cuentacuentos. Jueves. Ahora, dijo el cuentacuentos, no tengas miedo y te enseñaré una ratoncita. Y extendió la mano y resultó que la pequeña criatura estaba allí. Ha venido a invitarte a una boda, añadió. Esta noche se casan 2 ratones. Viven debajo del comedor de tu madre y por lo que me han contado creo que tienen una ratonera preciosa. ¿Cómo voy a poder entrar en una pequeña ratonera debajo del suelo?, preguntó Hjalmar. De eso ya me ocupo yo, dijo el cuentacuentos. Te voy a encoger. Y tocó a Hjalmar con su varita mágica. Hjalmar se empezó a encoger de inmediato, haciéndose cada vez más pequeño hasta que no fue más grande que un dedo. Puedes tomar prestadas las ropas del soldadito de plomo. Creo que te irán bien. Y un uniforme queda de maravilla en una fiesta. Claro, dijo Hjalmar, que no tardó ni un momento en vestirse con toda la elegancia de un soldadito de plomo. ¿Te importaría sentarte en el dedal de tu madre?, preguntó la ratoncita. Así podré tener el placer de tirar de ti. Tanta amabilidad me confunde, señora, respondió Hjalmar. Y salieron al galope hacia la boda ratonil. Primero recorrieron un largo pasillo que iba por debajo del suelo y que tenían el tamaño justo para dejar pasar el dedal. El pasillo entero estaba iluminado por las llamas de unas antorchas hechas de trocitos de madera podrida. ¿Verdad que huele bien aquí abajo?, dijo la ratoncita que tiraba de Hjalmar en su dedal. El pasillo entero está alfombrado con corteza de tocino. ¿Y acaso existe algo mejor? Llegaron a la sala en la que se iba a celebrar la boda. Las damas ratón se habían colocado a la derecha y no paraban de susurrar como si se estuvieran riendo las unas de las otras. Los caballeros ratón se habían colocado a la izquierda y se mesaban los bigotes con las patitas. La feliz pareja estaba en medio de la sala sobre una corteza de queso ahuecada. Se besaban cariñosamente delante de todo el mundo porque ya estaban prometidos y a punto de casarse. Los invitados llegaban sin parar. Los ratones empezaron a correr peligro de pisarse entre sí y la pareja nupcial se había colocado en el umbral de tal modo que no había manera ni de entrar ni de salir. La sala entera estaba alfombrada con corteza de tocino, igual que el pasillo. Eso era lo único que había para comer, salvo un guisante que hacía las veces de tarta de boda. Un ratoncito, pariente de los novios, había mordisqueado en él los nombres de la feliz pareja, o más bien sus iniciales, por lo que era un guisante muy especial. Todos los ratones comentaron que había sido una boda maravillosa y que la conversación había resultado de lo más entretenida. Después Hjalmar volvió a su habitación a todo correr. Tenía la impresión de haber asistido a una fiesta elegantísima, aunque eso lo hubiese supuesto encogerse hasta tener el tamaño para poder ponerse el uniforme del soldadito de plomo.
Viernes. Nunca te podrías imaginar la cantidad de personas mayores a las que les gustaría atraparme, dijo el cuentacuentos. Sobre todo las personas que han hecho algo malo. Querido cuentacuentos, me dicen, no podemos pegar ojo, nos quedamos despiertos la noche entera y vemos nuestras malas acciones sobre la cama como feos duendecillos que no paran de salpicarnos con agua caliente. Por favor, ven a espantarlos para que podamos dormir un poco. Y luego suspiran profundamente y añaden, nos encantaría poderte recompensar muy bien por ello. Buenas noches, cuentacuentos. Encontrarás el dinero en la ventana. Pero yo no doy esas cosas por dinero, acabó diciendo el cuentacuentos. ¿Qué vamos a hacer esta noche?, preguntó Hjalmar. Bueno, a lo mejor te gustaría ir a otra boda. No será igual que la de anoche. Germán, el muñeco grande de tu hermana, se va a casar con Berta, la otra muñeca. Además, es también el cumpleaños de la muñeca, así que habrá muchos regalos. Ya lo sé, dijo Hjalmar. Cada vez que a los muñecos les hace falta ropa nueva, mi hermana les organiza una fiesta de cumpleaños o una boda. Deben de haberse casado unas 100 veces. Sí, pero esta noche es la 101 y después de 101 bodas ya no se pueden volver a casar. Así que la de hoy va a ser una boda como no hay otra, dijo el cuentacuentos. Fíjate ahí. Hjalmar miró hacia la mesa y vio que había luces en las ventanas de la casita de muñecas de cartón y que los soldaditos de plomo presentaban armas ante ella. La novia y el novio estaban sentados en el suelo, apoyados en la pata de la silla y con un aspecto de lo más pensativo. Sin duda, debían de tener sus buenas razones para estarlo, pero el cuentacuentos se puso la blusa negra de la abuela como si fuera una túnica y los casó. Cuando acabó la ceremonia, los muebles de la habitación entonaron la preciosa canción que vais a oír ahora. La había escrito en lápiz y la melodía era como el retumbar de los tambores. Nuestra canción como el viento ha de viajar, y a la novia y el novio en casa hemos de hallar, con la cabeza alta por su nobleza sin par, hechos de cuero refinado junto al mar. 3 hurras por la pareja hay que recordar, a todos y al viento hay que lanzar. Y entonces llegó la hora de los regalos de la boda. Los muñecos les habían pedido a sus amigos que no les dieran nada de comer, porque estaban enamorados y podían alimentarse solo con amor. ¿Prefieres que vayamos al campo o al extranjero de luna de miel?, le preguntó el novio a la novia. Y le pidieron consejo a la golondrina, que había recorrido mucho mundo, y a la gallina Cloeca, que había incubado 5 nidadas de pollos. La golondrina les habló de las hermosas y cálidas tierras en las que los racimos de uva se mecen grandes y pesados, donde el aire es suave y las montañas están teñidas de colores que jamás se han visto por aquí. Pero en esos sitios no tienen repollos, dijo la gallina. Yo pasé un verano en el campo con mis polluelos y había muchas piedrecitas y guijarros que picotear. Y no solo eso, sino que también pudimos entrar en un huerto en el que habían repollos. Eran unos repollos verdes preciosísimos. No se me ocurre que pueda haber nada más bonito en este mundo. Si quieres que te diga lo que pienso, todos los repollos parecen iguales, dijo la golondrina. Y aquí el tiempo suele ser tan malo. Una acaba por acostumbrarse, dijo la gallina. Pero aquí hace frío y hay heladas. Son buenas para los repollos, dijo la gallina. Y de otras formas, a veces también hace calor. ¿Acaso no es verdad que hace 4 años tuvimos un verano que duró 5 semanas seguidas y en el que hacía tanto calor que casi no se podía respirar? Y además,
Aquí no hay esos pichejos feos y venenosos que te encuentras en el extranjero, y tampoco hay ladrones. Y cualquiera que no crea que nuestro país es el mejor del mundo es un sinvergüenza sin nombre y no merece estar aquí, dijo la gallina al tiempo que estallaba en sollozos. Yo también he viajado, no te vayas a creer. Me he pasado 20 kilómetros encerrada en una jaula viajando. Y eso de viajar no es nada divertido, te lo puedo asegurar. La gallina tiene razón, dijo la muñeca Berta. Y la verdad es que tampoco me gustaría ir a la montaña. Venga a subir por un lado y bajar por el otro. No, vayamos a donde están las piedrecillas y los guijarros y a pasear por el huerto donde crecen los repollos. Y eso es exactamente lo que hicieron. Sábado. ¿Vas a contarme un cuento?, preguntó el pequeño Hjalmar nada más acostarlo al cuentacuentos. Esta noche no vamos a tener tiempo para cuentos, dijo el cuentacuentos mientras sostenía su paraguas bonitos sobre Hjalmar. Fíjate en todos estos chinos. Y efectivamente, el paraguas entero parecía un jarrón chino lleno de árboles azules y puentes puntiagudos en los que había chinitos que no paraban de hacer reverencias con la cabeza. Debemos tener el mundo entero como una tacita de plata para mañana, dijo el cuentacuentos, porque mañana es domingo, un día santo. Debo ir a la torre de la iglesia a ver si los duendecillos que viven allí están abrillantando las campanas para que suenen bien. Tengo que salir a recorrer los campos para ver si el viento está sacudiendo el polvo de las hojas y de la hierba. Y sobre todo, tengo que descolgar todas las estrellas y sacarles brillo. Las recogeré en mi delantal, pero antes de eso hay que numerarlas y los agujeros que ocupan en el cielo también para poder colocarlas luego cada una en su sitio, porque si no se quedarían mal pegadas y tendríamos demasiadas estrellas fugaces. Venga a salir disparadas una detrás de otra. Le ruego que me preste un momento de atención, señor cuentacuentos, dijo un viejo retrato que estaba colgada en la pared cerca de la cama de Hjalmar. Soy el bisabuelo de Hjalmar y me gustaría darle las gracias por contarle tantos cuentos al chico, pero no debe usted confundirlo. Las estrellas no se pueden descolgar para sacarles brillo. Las estrellas son cuerpos celestes, igual que la tierra, y por eso son tan hermosas. Gracias, viejo bisabuelo, dijo el cuentacuentos. Mil gracias. Es usted el cabeza de familia y una cabeza viejísima. Todo hay que decirlo, pero yo soy aún más viejo. No sé si lo sabe. Soy un viejo pagano, y ya los griegos y los romanos me conocían con el nombre de Dios de los sueños. He visitado las más espléndidas mansiones y aún sigo visitándolas. Así que sé cómo tratar tanto a las importantes como a los humildes. Sí, señor. Y ahora ya puede decir lo que le venga en gana. Por lo visto, una persona ni siquiera puede decir lo que piensa en estos tiempos, exclamó el viejo retrato. Dicho lo cual, Hjalmar se despertó. Domingo. Buenas noches, dijo el cuentacuentos. Hjalmar lo saludó con la cabeza al mismo tiempo que daba un salto y ponía el retrato de su bisabuelo de cara a la pared para que no pudiera interrumpirlos como la noche anterior. Y ahora cuéntame cuentos, dijo. Cuéntame el cuento de los 5 guisantes que vivían en una sola vaina y ese otro de un sapo que siempre quería cortejar y el de la aguja de surcir que se creía tan elegante que iba diciendo que era una aguja de coser. No hay que abusar de las cosas buenas, dijo el cuentacuentos. Esta noche te quiero enseñar otra cosa. Te voy a enseñar a mi hermano. Es un cuentacuentos como yo, pero él nunca visita a nadie más de una vez. Cuando lo hace, monta a esa persona en su caballo y le cuenta cuentos. Solo se sabe 2 cuentos. Uno de ellos es más maravilloso de lo que nadie podría soñar jamás.
y el otro es tan terrible que, en fin, que no hay palabras para describirlo. Y el cuentacuentos levantó al pequeño Hjalmar hasta la ventana y le dijo: «Mira, ahí está mi hermano, el otro cuentacuentos. A veces también lo llaman muerte. Como puedes ver, no da tanto miedo como cuando lo pintan en los libros, donde siempre lo dejan en los huesos. No, señor, lleva un abrigo con galones de plata y un uniforme militar de lo más elegante. Y encima, una capa de terciopelo negro que revolotea a sus espaldas y a las de su caballo. Fíjate en cómo se lanza a galope tendido». Y Hjalmar observó el galope del otro cuentacuentos y cómo iba recogiendo a la gente, tanto jóvenes como viejos, en su caballo. A algunos los montaba adelante y a otros detrás, pero antes que nada les preguntaba si tenían buenas notas y todos le decían que sí. «Bueno, permítame que lo compruebe por mí mismo», les decía, y a ellos no les quedaba más remedio que enseñarles sus notas. A todos los que tenían un notable o un sobresaliente les tocaba ponerse delante de la muerte sobre el caballo y oían el cuento maravilloso. Pero a los que tenían un aprobado por los pelos o un suspenso les tocaba ponerse detrás de la muerte y tenían que oír el cuento terrible. Y esos se ponían a temblar y a llorar e intentaban bajarse de un salto, pero no podían. Era como si los hubieran pegado con pegamento. «Creo que la muerte es el mejor cuentacuentos», dijo Hjalmar, «y no le tengo miedo». «Y espero que nunca se lo tengas», dijo el cuentacuentos, «pero asegúrate siempre buenas notas». «Muy educativo», murmuró el retrato del bisabuelo. «En fin, siempre hay que dejar que la gente diga lo que piensa. Resulta de lo más útil», y se quedó satisfecho. Y esos son los cuentos que el cuentacuentos le contó a Hjalmar. Y quién sabe si esta misma noche no vendrá él en persona a contarte más a ti.